17 minutos en este lunes 12 de abril, día de duelo nacional por el fallecimiento del distinguido escritor don Marcio Veloz Maggiolo. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio, buenos días a ti, a mis compañeros y compañeras y a nuestra audiencia. Buenos días y feliz inicio de semana para todos, recordándoles como cada lunes que los días de semana, de lunes a viernes, debemos tener una relación de cuidado con nuestra alimentación, porque los países de ingresos medios como el nuestro disponen de más comida que la que necesitan, y esa comida no está diseñada pensando en nuestra salud y en nuestra nutrición, sino en que genere rentabilidad como una mercancía en el mercado. Y nos saturan de publicidad, de comida chatarra, sin importar las consecuencias sanitarias de esa comida chatarra. Y como no tenemos una política de Estado de alimentación, tenemos que buscar otros medios para cuidarnos de la saturación de comida chatarra. La comida chatarra es la que tiene un exceso de nutrientes que nos hacen daño cuando no están formulados de una manera equilibrada, como está equilibrado perfectamente nuestro organismo. Entonces tiene que comer sano de lunes a viernes y comer moderadamente lo que necesita en función del trabajo que realiza, o del estudio que realiza, o de la actividad que realiza. En las sociedades como la nuestra, ya la mayoría de los trabajos que demandan una alta actividad física son menores, porque nuestra sociedad está construida y es mayoritariamente urbana. En las sociedades urbanas, los trabajos que se hacen son con mayor demanda intelectual que física. Y por eso, las personas que no tienen un alto gasto calórico en lo que hacen, deben tener cuidado con lo que comen, porque si no, van a enfermar. La mayoría ya en la República Dominicana tiene problemas de obesidad o de preobesidad. Insisto, en algún momento como sociedad tendremos que discutir una política pública de estado de alimentación, una política de estado de alimentación, porque comemos por una tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos y por lo que diga la publicidad, pero nadie nos enseña a comer en la escuela. Esa es la clave de la escuela. Alimentación inteligente debería empezar por la escuela, en la guardería con los niños. Nuestros padres no saben nada de nutrición. Nada de nutrición, no tienen la capacidad para diseñar los alimentos que comemos, porque nadie los enseñó a ellos, porque repito, no hay una política de estado de alimentación. Entonces, de lunes a viernes, alimentación inteligente. ¿Qué es alimentación inteligente? Lo que usted debe comer. ¿Y qué es alimentación chatarra? Lo que usted quiere o le gusta comer y le da placer. Por eso tiene que consultar a su médico o entrar a la internet y buscar contenido de instituciones y de fuentes confiables para que se orienten en su alimentación. Eso es clave. Una persona bien alimentada es como si se sacara un premio de salud. Eso es muy importante. Bueno, por otro lado, señores, brevemente, el programa debe buscar la forma de pedirle al Ministerio Público que plantee su versión aquí del tema de Odebrecht, después de escuchar a Ángel Rondón, para generar un equilibrio de las cosas. Pedirle al Ministerio Público que venga y diga aquí cuáles son sus argumentos frente al caso, porque da la impresión de que el Ministerio Público es lo que está haciendo un disparate. Yo no creo que sea así. Entonces tenemos que buscar como programa que ellos también expongan, para que la opinión pública se construya de manera integral, porque solamente escuchando una campana no se va a construir de manera integral. Eso es muy importante, que tratemos de conseguir la opinión pública, la opinión de parte del Ministerio Público que está encabezando este tema de Odebrecht, que ya perdió la espectacularidad. Ya la gente no lo sigue como antes, porque ya perdió la parte de espectáculo que tiene.
y ahora está en las horas que no brillan. Y yo creo que debemos escuchar las dos campanas del proceso. Por otro lado, con relación al tema de las elecciones que se produjeron en América Latina y en Perú hay algo interesante porque en Perú está compitiendo Hernando de Soto. ¿Y quién es Hernando de Soto? Bueno, yo creo que Hernando de Soto tiene posibilidades en algún momento de ser considerado para Premio Nobel de Economía. Perú ya tiene un premio Nobel con Vargas Llosa, aunque él yo no sé si se sigue sintiendo peruano, creo que es español ahora. Hernando de Soto es el autor del Misterio del Capital. El Misterio del Capital. Y yo pienso que ese libro, el presidente Abinader, yo se lo recomendé mucho a Danilo Medina, ese libro, cuando era presidente. Creo que hasta se lo mandé con Amarante Baré. Una vez se lo mandé. El Misterio del Capital es el texto que explica cómo los activos, cómo todo el patrimonio de la economía se pueden convertir en activo del capital. ¿Sobre la base de qué? Del gobierno electrónico, de la titulación, del gobierno electrónico y de la titulación de esos activos, entre otros factores. Se pueden convertir en activos del capital para que la economía pueda utilizarlos como insumos de riqueza, de producción de riqueza. Y él está compitiendo con Pedro Castillo. Y están en un conteo de votos. Ahí va a haber una segunda vuelta porque, según los datos de las elecciones, ninguno llegó a un 20%. Está muy fragmentado. Keiko Fujimori tiene un 13%. Rafael López Aliaga tiene un 13%, Johnny Lescano tiene un 9%, Hernando de Soto tiene un 14% y Pedro Castillo de Perú Libre tiene un 16%. Oigan qué fragmentado está el panorama electoral en el Perú. Ahí va a haber una segunda vuelta en junio seguro, donde no hay necesidad de seguir esperando. Es en el Ecuador, donde se produjo la segunda vuelta en el día de ayer y ganó el banquero conservador Guillermo Lasso con 52.4% de los votos. Obtuvo 4.5 millones de votos. Ahora, escuchen esto, le ganó a el economista de izquierda, al economista de izquierda de la ideología de Correa, Andrés Arauz, que obtuvo 4.4 millones de votos, 4.1 millones de votos. Pero ¿qué sucede? Que en la primera vuelta Arauz había obtenido 3 millones de votos y Lasso había tenido 1.8 millones de votos. Oigan eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que de venir de oigan esto, Lasso sacó menos de un 20% en la primera vuelta el 7 de febrero? 19.7, 1.8 millones de votos. Y Arauz sacó 3 millones de votos, 3.033.000 votos. Y obtuvo 32.7%. Le llevó, señores, 13%. Entonces, ¿cómo es posible que 2 meses después Arauz pierda las elecciones y Lasso las gane? Y ahí hay un problema estructural de esa campaña de Arauz. ¿Por qué? La clave está en un tercer actor electoral que se llama Yacu Pérez, que representa mayoritariamente los indígenas, que había sacado 1.800.000 votos en la primera vuelta. Y se quedó ligeramente por debajo de Lasso con 19.4. 19.4, era una tercera fuerza electoral real. ¿Y qué hicieron los indígenas? Los indígenas se abstuvieron de votar o llamaron a la abstención. Y había un cuarto actor electoral, Xavier Hervas, que sacó 15.7%. 1.453.000 votos. Y yo pienso que el izquierdismo de Correa
perdió las elecciones en Ecuador por dos factores. Primero, la configuración de la segunda vuelta electoral en Ecuador es una cosa de loco. Yo no recuerdo, lo digo, no recuerdo, no sé si mis compañeros recuerdan algún caso, o mi compañera, que un candidato que le llevara más de 10 puntos en una primera vuelta a otro perdiera la segunda vuelta. Yo no recuerdo eso. No sé si hay otro caso en América Latina, no lo recuerdo, honestamente hablando, que un candidato que le llevara más de 10 puntos, en este caso 13 puntos, casi 14, perdiera en una segunda vuelta. De un candidato que en primera vuelta no llegó a un 20, no llegó a un 20 y gana con un 52%. ¿A qué se debe esto? Primero, el tiempo. 2 meses para una segunda vuelta. Reconfiguran el escenario electoral. Más de 2 meses, 2 meses y una semana. Del 7 de febrero al 11 de abril. Ese tiempo es muy largo. Y segundo, la mayoría de las constituciones para los escenarios de segunda vuelta estima que son innecesarios cuando la ventaja del primero frente al segundo en la primera vuelta sobrepasa los 10 puntos. En Ecuador no es así. En Ecuador no importa si usted no tiene un 50, hay que pelear otra vez. Y ese fue otro elemento que permitió que se reconfiguraran las fuerzas electorales. Otro elemento, ese dilema que tienen estos países subdesarrollados, que no entienden ni mierda de ideología. Están atrapados en el dilema de izquierda a derecha. Una cosa intelectualmente estéril, que no tiene fundamento científico. Sí. Yo soy de izquierda y tú eres de derecha. Eso es un disparate grande, señor. Y yo se lo decía a la gente en el debate. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ahí estaban discutiendo dos economistas, un banquero y un economista asociado a Correa, que son los que proclaman el tema de la izquierda y de la derecha. Entonces, el banquero que ganó dice que le pro aborto, que se define como liberal, pero que reniega de los derechos reproductivos de la mujer. Un arroz con mango ideológico. Un arroz con mango ideológico. Entonces, ahí seguirá habiendo problemas en Ecuador, porque están atrapados en ese dilema ideológico. No inviertan en investigación y desarrollo, no van a poder entender nada. No van a poder entender nada. Y van a seguir esa sociedad dividida con una crisis económica estructural que tiene. Decía el presidente electo Lasso que la reserva de Perú, de Ecuador, $400 millones. Señores, $400 millones. Nosotros tenemos, con tu crisis, el PLD dejó la reserva del Banco Central en más de $7.000 millones. Llegaron a estar casi en $11.000 millones. Y Ecuador es un país que produce petróleo y tiene la reserva en $400 millones. Ahí va a haber problemas serios estructurales, sobre todo porque en las elecciones de febrero, en la agrupación de Correa ganó la mayoría del Congreso. Entonces, Lasso tiene el poder ejecutivo, pero no llega a 20 legisladores. Y la agrupación de Correa tiene 48. O sea que Correa va a controlar el Congreso en Ecuador. Y ahí va a haber problemas estructurales serios. ¿Por qué? Porque es muy difícil que encuentren un plano de cooperación, porque están atrapados ideológicamente en el dilema de izquierda y derecha. Que repito, es estéril. Eso no sirve para nada. Entonces, vamos a ver qué pasa en Ecuador con el tema de las elecciones. Por último, quiero hacer primero... Antes de que pase a otro tema, José, antes de que pase a otro tema, con relación al libro de Hernando de Soto, el principal promotor... El misterio del capital puede ser considerado para premio Nobel. El principal promotor en este país como político de esa obra se llamó Danilo Medina. Tú dices que se le enviaste siendo presidente, pero cuando Danilo... Que lo envié con Amarante Baré. Pero cuando Danilo empezó su campaña, incluso en las elecciones que perdió frente a... En la primaria que perdió frente a Leonel, en gran medida sus propuestas estuvieron muy basadas y orientadas por esa obra.
No lo Bueno, hizo. no lo hizo, pero él, lo O que sea, te digo es que, ¿por qué yo lo que se te digo lo que era mandé? una Te voy obra a que él explicar. conocía y que la había promovido bastante. Bueno, te voy a decir por qué yo se lo mandé. Incluso yo traté de traer a Hernando de Soto aquí, como traje a Mark Prensky. ¿Por qué no traje a Hernando de Soto? Por la frustración que recibí con Prensky. Esa educación digital que ustedes están viendo ahora, impuesta por la pandemia, ustedes me acompañaron cuando yo traje a Prensky, ustedes hicieron un programa allá y lo entrevistaron a Prensky. Lo que Prensky planteaba en el 2016, Prensky le dedicó un libro a Danilo. Yo lo tengo en mi oficina, pero Danilo no lo recibió. Porque a Danilo le llenaba la cabeza de chisme y de disparate. Y parece que a él le gustaban los chismes. Entonces, ¿quién recibió a Prensky? Margarita, yo se lo llevé. Bueno, pero no es el caso de Y Prensky, nosotros es de hubiésemos Hernando de tenido hoy, Soto. Es Hernando de Soto. oye, Todo ese esquema de la visita sorpresa, en visita gran medida está sorpresa, orientado eso para que tú por veas, ese visita criterio que tiene sorpresa, Danilo sobre eso. no, visita Claro, sorpresa no. claro que sí. El estímulo, No, señor. el estímulo a los sectores informales, organizarlo y darle herramientas, es en el fondo Espérate, es otra lo que está cosa. sustentando Hernando de Soto. Sí, sí, eso Eso es lo sí. que sustenta Hernando de Organizar los Soto. sectores informales, sí. Ahora, ¿cómo lo hace Hernando de Soto? ¿Cómo lo plantea? Con un sistema de información, que es lo que yo llamo gobierno electrónico. Por eso fue que yo le mandé el libro con Amarante. Porque yo tenía un proyecto de gobierno electrónico, que dicho sea de paso, este gobierno quiere casarse con la gloria. Que asuma eso que dice Hernando de Soto. Es un gobierno electrónico. ¿Qué decía María Elena ahorita? Que un muchacho buscando un acta de bachiller y no le encuentra. Señor, eso es de una sociedad rural. Con gobierno electrónico tú le das un clic a tu perfil y te sale la capa educativa y ahí están todas tus notas. Todas. Y usted la puede compartir, la puede imprimir. Lo que no la puedes editar es en la capa gubernamental. Pero usted puede hacer con su información lo que usted quiera. Eso es lo que significa el gobierno electrónico. Que un título sobre un terreno o sobre un inmueble, el Estado lo avale. O un acta de nacimiento, o un récord de nota. ¿Y sabe qué? Usted puede comprar un terreno en República Dominicana viviendo en Alemania sin venir aquí. Y el Estado, la transacción que usted haga sobre el título que esté registrado en la capa inmobiliaria del Estado, el Estado lo garantiza lo que dice ahí. Las dimensiones, el derecho, el estatus financiero del título, si tiene alguna hipoteca inscrita o no tiene o está limpio, todo lo que dice ahí del título es palabra de Dios. Eso es lo que significa gobierno electrónico. Pero no coger un saco lleno de dinero a repartir cuartos para los campos. Hernando de Soto no dice eso en ningún lado. La luz. En ninguna parte. Yo lo que no acabo de entender, ¿por qué el que era tu gobierno, porque la situación es diferente ahora, el que tu gobierno no acogió propuestas concretas que tú tenías, a las cuales dedicaste muchos años de investigación, de elaboración, de palparlo en un documento que muchos de nosotros lo hemos visto en el área de seguridad perimetral y en el área de gobierno electrónico? O sea, ¿por qué? No, pero lo mismo de Prensky, tú también estabas ahí, sí. Porque no solamente fue en el área de gobierno electrónico, es que yo estoy planteando la educación digital aquí de hace más de 5 años, porque yo sé que ese es el futuro, y yo sé que ese es el futuro. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque los líderes conservadores le tienen miedo a los cambios, porque no los pueden controlar. Eso es todo. Le tienen miedo a los cambios como el diablo a la cruz, porque no lo pueden controlar. Entonces, con el tema de Hernando de Soto, yo digo que Perú pudiera tener un premio Nobel de Economía ahí. Y si nosotros hacemos lo que dice él en ese libro del misterio del capital, nosotros damos un salto económico. ¿Por qué, María Elena? Porque el 57% de la población dominicana es económicamente informal. No importa lo que tú crezcas económicamente, si la sociedad no está organizada, con cualquier crisis el crecimiento se vuelve sal y agua. El crecimiento se convierte en desarrollo cuando la sociedad está organizada y preparada
para convertirlo en política pública de desarrollo. Si no, el crecimiento no se te va a volver desarrollo. Es como que un borracho se saque la loto. Un borracho se saca 10 millones de pesos, 20 en la loto, sin ningún tipo de criterio, adicto al alcohol, lo vota. Eso pasa con un pueblo informal, porque no puede traducir el crecimiento en política pública de desarrollo. ¿Y dónde debe empezar la planificación de la sociedad? No es en la economía es determinante, debe empezar en la familia. Es la familia que tenemos que organizar para después organizar la economía en torno a la familia. El 57%, para mí, ese es uno de los diagnósticos de la causa de la inseguridad en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 delitos proceden de una familia informal. Y ahí está el problema, ese es el tema. Nunca me hicieron caso, nunca me entendieron. Y esto no es personal, yo no quiero seguir echándole leña al fuego con esto, pero las propuestas están ahí. Las propuestas están ahí. A propósito de eso, voy a decir algo. A las 11 tengo una reunión importantísima con una persona a propósito de esta actitud del presidente Abinader de enfrentar la inseguridad en República Dominicana. Yo creo que lo más importante de todo lo que se ha generado a partir de la tragedia del asesinato de la pareja de misioneros en Villa Altagracia, de Elizabeth y de Joel, es que el presidente ha entendido que cambiando nombre y cara no va a resolver el problema. No lo va a resolver. No se va a resolver el problema del narcotráfico, no se va a resolver la corrupción en la policía, no se van a resolver los delitos y la alta tasa de violencia intrafamiliar. Y parece ser que el presidente Abinader está decidido a enfrentar la inseguridad en República Dominicana, que es el principal problema después del coronavirus. Y a propósito de eso, hoy tengo una reunión con una persona muy vinculada al presidente Abinader a propósito de una carta que yo le mandé al presidente Abinader, poniéndole a disposición mi proyecto de seguridad perimetral. Yo lo que aspiro, atención a la sociedad, no aspiro a más nada, es a que se haga un modelo de ensayo de eso. Oigan lo que yo aspiro. Siempre se lo dije a Danilo. Fui allá y le dije, presidente, yo no quiero que usted asuma seguridad perimetral a nivel nacional. Vamos a hacer un modelo pequeño en un municipio, en 2 o 3 barrios. Y si funciona, usted lo asume. Sí, claro que no. Claro que sí, lo vamos a hacer. No te preocupes, yo te voy a convocar. Yo estoy esperando todavía. Eso fue cuando el viaje a China, que Julio fue cercano, para las relaciones con China. No te preocupes, que desde que yo venga de China te voy a convocar. Estoy esperando todavía. Entonces, yo le mandé la carta al presidente Abinader explicándole por qué yo creo en ese proyecto. Sigo pensando que es la solución para este país en materia de seguridad y de formalidad. Están ahí todos los indicadores. Y hoy a las 11 tengo una reunión con una persona muy allegada al presidente Abinader. Pero además, mañana, oigan esto, muy importante, mañana al mediodía tengo una reunión con Ricardo Nieves. Hablé con Ricardo Nieves ayer, él me autorizó a decir esto. Y Ricardo Nieves también me planteó la posibilidad de que trabajemos juntos en el proyecto de reforma de la policía. Y yo no tengo ningún inconveniente, me sentiría muy cómodo trabajando con Ricardo, porque ya trabajamos juntos durante más de 6 años, cuando estábamos en la otra emisora. Ahora estamos los dos en este grupo, pero Ricardo me dijo a mí, bueno, las condiciones que yo puse para estar en esa comisión, primero que él quiere ser honorífico, que no quiere cobrar, eso es un asunto ya de la parte ética y personal de Ricardo, y segundo, que hubiera una voluntad política manifiesta de cambio real. Y yo creo que hay una voluntad política, y por eso me sentiría cómodo trabajando en un ambiente de cambio y transformación. Porque si es para marear a uno, yo no quiero. Pero si hay un ambiente de cambio real, quiero ser parte de ese cambio. Y eso es lo que yo he venido procurando hace más de 10 años, que mi partido cambiara estructuralmente los problemas. Para mí hubiese sido un honor. Ustedes no saben a qué nivel yo
sentarme como secretario general del PLD con el presidente Abinader a discutir la política de seguridad pública. Eso hubiese sido uno de los grandes honores de mi vida. Pero me hicieron truco, me hicieron trampa para que yo no fuera el secretario general. Danilo quería un empleado del aire. ¿Ustedes se imaginan yo como secretario general hoy discutiendo o mañana con el presidente Abinader? ¿Y tú crees que Charlie Mariotti es un empleado de él? No, yo no estoy hablando de nombre. Bueno, pero es el que está ahí. Yo no estoy hablando de nombre. Okay. Ahora, tú y yo sabemos que el que tenía los números ahí para ser secretario general era yo. Y le robaron el voto a la mayoría. Yo de los números internos ahí no sé, pero lo que te... No sé. Que no. No, bueno, yo no sé de los números internos. Tú sabes qué fue lo que le disparó la alarma a la comisión de Danilo, organizadora del Congreso. Lo que pasaba cuando llegábamos a una asamblea en una provincia. Lo que pasaba cuando me presentaban a mí, a ver, más nadie. ¿Qué pasaba en las provincias? Que los PLDistas volvían locos. Ellos dijeron, wow, este tipo va a ganar todo aquí si lo dejamos pasar. Y a partir de las visitas a las provincias, en las asambleas, empezaron a armar el muñeco para que 1000 personas, que todas recibieron beneficio de Danilo, todas, sin una excepción, todos los que están ahí se beneficiaron del gobierno de Danilo. Entonces, esas personas fueran las que decidieran el liderazgo del PLD. No el PLD, sino el anillo de Danilo. Eso fue todo. Y yo hoy pudiera haber estado sentado representando al PLD, discutiendo la política pública de seguridad del país. Pero no, lo tengo que hacer solo. Pues lo hago. Me sentiría orgulloso de ser parte de una transformación en el principal problema que tiene este país. Tengo esa reunión con Ricardo Nieves mañana, vamos a trabajar, vamos a ver si podemos armar un perfil de proyecto basado en ciencia, eso es que yo creo, en todos mis indicadores. Llevo años levantando indicadores, los tengo ahí, y hoy a las 11 tengo una reunión importantísima, 11:30, con una persona mediante la cual le envié la comunicación al presidente Abinader poniéndole a disposición mi proyecto de seguridad perimetral. Cambio fuera.